Hola, soy Alfonso Herrera y los espero en 15 minutos de fama. Desde pequeño vivió en Guadalajara y quería estudiar aviación, pero el destino lo llevó a participar en la exitosa cinta Amarte Duele. Bienvenidos a estos 15 minutos de fama con Alfonso Herrera. Comenzamos. Alfonso Poncho Herrera, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en Monterrey, hace mucho que no estaba por acá. Bueno, sí había estado, pero no estaba trabajando, así que muy contento de estar en Monterrey. Aquí queremos saber desde tus inicios, ¿cómo eras tú de pequeño? ¿Con qué te divertías? ¿Qué era lo que hacías antes de estar dentro del mundo artístico? ¿Qué era lo que te gustaba hacer? Pues yo viví en Guadalajara, quería dedicarme a la aviación. En realidad yo iba a estudiar aviación, iba a estudiar en una escuela de aviación comercial en San Antonio. Inclusive me iba a mudar a San Antonio, pero por azares del destino, mi padre y yo nos quedamos en Ciudad de México. Ingreso a una escuela por Desierto de los Leones y ahí conozco a un gran mentor, que era un director y un actor escocés que se llamaba Ian Pearson, y él me hizo darme cuenta de mi gran, mi inclinación natural por las humanidades. Y gracias a él, pues, me di primero cuenta de eso. Y después, en esta misma escuela, estaba Jimena Sariñana, y su papá estaba por filmar una película que en ese momento se llamaba Romance en la Plaza, y era Amarte Duele. Entonces fui, hice el casting, y después de hacer el casting me quedé. Entonces como que una cosa conectó a la otra. Primero conocí a este director que me hizo darme cuenta de pues, que me gustaban las humanidades y que no me gustaban tanto los números. Y después llegó esta oportunidad. Hice Romance en la Plaza en ese momento, ahora Amarte Duele. Y Pedro Damián estaba haciendo el papel del papá de Marta y Gareda en esa película. Y así fue como yo lo conocí y me invitó a participar en Clase 406 y después me invitó a ser Rebelde y después estoy esperando a estudiar aviación después de terminar la Sociedad de los Poetas ¿Sí quisieras estudiar aviación todavía? No, yo creo que ya no. Yo creo que ya eso sería un poco complicado. Oye, ¿te imaginabas que en ese casting te ibas a quedar con el papel, todo ese proceso? No, yo realmente fui a hacer ese casting porque Jimena era mi amiga y todos los del taller de teatro fuimos para echar relajo y pues yo nunca pensé que me iba a quedar. Definitivamente fue una película que marcó tu carrera, fue el inicio y ya hasta la fecha de me tu carrera. la siguen recordando en la calle. Entonces llega a ser un proyecto bastante importante para ti, para tu carrera, ¿no? Sí, especialmente porque fue el primer proyecto profesional que hice y fue el primer proyecto fue el primer proyecto que hizo Marta y Gareda. Fue el primer proyecto cinematográfico de Marta porque creo que ella ya había hecho algunas cosas en Televisa, creo que hizo algo en Club Disney, pero eso fue 2001 más o menos. ¿Cuántos años tenías cuando estabas en...? Tenía 18 años. Entonces, tenía 18 años, yo ahorita tengo 35. ¿Se podría decir que toda tu juventud estuvo involucrada con el cine? ¿Qué fue algo que hubieras querido hacer? Pues fíjate que no me quedé con ganas de absolutamente nada, porque en el plano laboral, desde el proyecto de Rebelde con RBD, tuve la posibilidad de hacer cine, tuve la posibilidad de hacer series, acabo de terminar la 6ª temporada de La Ciencia de lo Absurdo, entonces me siento muy afortunado, he tenido la gran fortuna de hacer muchas cosas y de poder experimentarlo en su máxima expresión. El proyecto que lo llevaría a la música por poco y no se realiza por cuestiones de derechos de autor. Alfonso Herrera nos platica de su etapa en RBD. Continuamos. Entonces, definitivamente iniciaste tu carrera muy joven, empezaste a Amarte Duele y después el gran proyecto de televisión que fue RBD. ¿Qué significó para ti? Pues fue no solamente para mí, sino para todos. Te puedo contar que Rebelde estuvo a punto de no hacerse. Es más, las primeras escenas de Rebelde se filmaron en Monterrey. Se filmaron en Parque Fundidora y después fuimos a hacer unas escenas en una casa muy grande, no me acuerdo qué zona residencial, pero era una casa, me acuerdo, enorme, donde también hicimos como algunas partes para las entradas. Pero bueno, previo a eso, este proyecto era un proyecto argentino y Televisa no quería pagar los derechos de la novela porque pensaban que no iba a ser un éxito, que no iba a funcionar. Y una semana, así como, una semana antes de irnos a Monterrey,
Pedro Damián nos habla y nos dice, pues bueno, creemos que no se va a hacer. Y 2 días antes de venirnos a Monterrey nos dice, ya está todo listo, nos vamos a ir a Monterrey. Y cuando llegamos a Monterrey, pues nosotros hace 2 días pensábamos que no íbamos a trabajar, que no se iba a hacer el proyecto. ¿Se imaginaban que iba a ser tan exitoso? No. Inclusive cuando estábamos dentro del proyecto ni siquiera sabíamos que, o sea, sí entendíamos que le iba muy bien al proyecto, pero estábamos tan metidos y tan adentro del proyecto que estábamos en una burbuja, entonces no podíamos dimensionar desde afuera qué pasaba con Rebelde y con RBD y todo eso. Cuando termina el proyecto fue cuando nos dimos cuenta de la magnitud, y tan es el caso que seguimos hablando de Rebelde. Sí. Oye, hasta en Brasil y en todos lados fue definitivamente un éxito, y ahí también sacaste tu lado de cantante. Sí, totalmente, ¿Sí? así es. ¿También te imaginabas que podrías cantar o además de actuar? Pues te voy a decir una cosa, fue un proyecto que disfruté enormemente, porque nos dio la posibilidad de viajar, nos dio la posibilidad de compartir con muchos grupos de jóvenes de muchas partes del mundo, y nos dimos cuenta que las inquietudes y las dudas que tenían los jóvenes en Brasil, en Serbia, en Rumanía, en España, eran las mismas, y cómo todos conectaban de una forma muy particular y muy única con ese proyecto. Yo me acuerdo cuando estábamos en Serbia, que dimos un concierto para 40,000 personas, y yo veía un estadio lleno lleno de jóvenes de una cultura como tan diferente a la nuestra, y eso me parecía espectacular. ¿Y de ahí ya das el brinco al cine? ¿Continúas en televisión? Pues bueno, después, cuando estaba haciendo Rebelde y RBD, yo entendía las características del proyecto, y yo sabía que iba a ser un proyecto que no iba a durar toda la vida, y yo sabía que pues, yo quería seguir actuando. Pero cuando terminara RBD y Rebelde, pues yo sabía que había que trabajar. Entonces, cuando yo regresaba a Ciudad de México, yo no tenía vacaciones, yo me puse a hacer series, me puse a hacer películas, pues me puse a hacer algunos doblajes, y así fue como terminó Rebelde, y pues yo ya había hecho como algunos proyectos. Es más, justo cuando terminó Rebelde, terminó una película y se estrenó Yo terminé el proyecto de Rebelde en diciembre de 2008, y la película creo que se estrenó también en diciembre. Entonces yo no dejé de trabajar, y el último proyecto que hice, el primer proyecto que hice después de Rebelde fue una película en Venezuela en 2009 que se llamó Venecia. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Yo conozco Edgar Ramírez, es un muy amigo mío, es una persona que yo le tengo mucho cariño, y es un gran amigo, y es un gran actor que yo admiro mucho. Y él en esa época, él iba a hacer una película en Francia que se llamaba El Chacal, pero él iba a hacer el papel de Frank Moore en Venecia, y por tiempos no lo pudo hacer. Entonces el director y los productores buscaron a un actor mexicano y dieron conmigo, y Guillermo Arriaga y Edgar Ramírez y yo somos muy buenos amigos. Entonces pues fue como una gran casualidad, porque de repente yo estaba en un restaurante en Ciudad de México, voy a ver a Edgar, que no lo conocía, y me topo con Guillermo Arriaga, y le digo, ¿qué haces aquí, Guillermo? No, pues estoy cenando con Edgar Ramírez. Y le digo, pues yo vengo a cenar con Edgar. Entonces fue como todo un montón de coincidencias. Me fui a Caracas a vivir como 3 meses, filmé la película, regresé de Venezuela me fui a Colombia a hacer una serie que se llamó Tiempo Final, que fue un capítulo. Después regresé a Ciudad de México, y después de que regresé a Ciudad de México, ¿qué hice? Pues sí, me puse a seguir trabajando. Seguir trabajando. ¿Y definitivamente también tu meta era Estados Unidos? ¿O? No, realmente el norte nunca me quitó el sueño. Lo que yo quería era trabajar, y yo lo que quería hacer era buscar proyectos que me retaran a mí mismo. Primero quería que me dieran trabajo, porque venía de un proyecto muy específico, entonces muchas personas pues decían, bueno, tú vienes de un lugar, haces cierto tipo de proyectos y haces cierto tipo de trabajos, tienes ¿Sí hubo algún tipo cierto tipo de potencial, pero yo sabía cuáles eran mis características, cuáles eran mis cualidades, y yo pues nunca yo siempre creí en mí y en lo que yo quería hacer, y afortunadamente eso fue un gran motor para yo decir, bueno, yo voy hacia allá y hacia allá quiero ir, pero yo lo que quería era trabajar. Y ya una vez que empecé a trabajar, pues empecé a
a buscar proyectos que me retaran, historias que me retaran, que me sacaran de mi zona de confort. Y este es un gran ejemplo. La Sociedad de los Poetas Muertos, hay un gran referente que es Robin Williams. Dicen la Sociedad de los Poetas Muertos y automáticamente lo asocian con Robin Williams. Y me pareció un gran reto el decir, bueno, voy a hacer a este personaje y voy a generar mi propia interpretación de este personaje. Y creo que no nos ha ido tan mal. Continuando con Estados Unidos, ¿cómo fue el primer proyecto que realizaste allá? ¿Cómo fue que decidiste mudarte o buscar una oportunidad allá? El primer proyecto que hice fue Sense8. Yo estaba filmando en 2014 una serie en Colombia y me mandan un casting de mi oficina de México y me dicen, bueno, tienes que mandar este casting para mañana. Entonces lo leo y digo, bueno, primero tengo que conseguir una cámara. Entonces un actor colombiano me prestó una cámara, pero no tenía nadie que me grabara. Entonces yo me las ingenié para yo hacer como que yo estaba operando la cámara, pero al mismo tiempo yo era parte de la escena y mandé la escena así, con mi interpretación de lo que yo consideraba que era la escena, y les gustó mucho y me dijeron, en dos días tienes que estar en Los Ángeles, pero yo estaba filmando en Colombia, entonces yo tuve que ir con los productores, les tuve que decir, por favor, déjame. Me dijeron, perfecto, pero tienes que estar en 24 horas en Santa Marta, porque yo estaba filmando, íbamos a tener unas escenas de playa, entonces fui a Los Ángeles, hice el casting, más bien el callback, y regresé a Santa Marta y todo en menos de 24 horas, y 3 días después me dijeron que el papel era mío. Una parte muy importante, vemos tu esposa, tu familia, ¿cómo combinas esos, de trabajar, tu familia? Pues cuando yo dejo de trabajar, yo estoy con mi familia. El trabajo tarde que temprano se va a acabar, los proyectos vienen y van, pero lo que siempre se queda es la familia. Y creo que eso es lo que más, desde mi experiencia, creo que es lo que más se tiene que alimentar. ¿Tu hijo también te cambió la vida? ¿Cómo es Alfonso Herrera como papá? Maravilloso, maravilloso. Bueno, no sé, no, yo estaba hablando que mi hijo es maravilloso. Yo como papá, pues yo creo que como todos los papás, ¿no? Que intentamos hacer lo mejor que podemos. No tenemos los instructivos, ni nacen con instructivos, pero lo hacemos con la mejor conciencia y con mucho amor. ¿Y también tratas de que te acompañe a tu trabajo, igual que tu esposa, o lo dejas muy aparte? No, realmente tratamos de siempre estar juntos. Por ejemplo, ahora que nos vamos a Luisiana, pues tratamos de ir siempre en bola. ¿Ya cuánto tenías que no estabas en México ya de trabajar? Pues hicimos la primera temporada del Exorcista, la hicimos en Chicago, después regresamos a México un tiempo bastante corto, luego nos fuimos otra vez a Vancouver a filmar la segunda temporada y nosotros sabíamos que probablemente nos íbamos a volver a ir y nos vamos a volver a ir, pero bueno, tuvimos la posibilidad de estar un buen tiempo acá en México. El Exorcista también es un proyecto bastante importante, ¿no? Para sí, tu carrera. Interpretar un personaje que elimina los clichés, o por lo menos ese personaje no tiene nada que ver con los clichés norteamericanos de cómo se nos percibe a los mexicanos, porque luego en Estados Unidos piensan que somos de una forma, que comemos de una forma, que escuchamos cierto tipo de música, que nos comportamos de cierta forma, y este personaje no, y por eso también me parecía importante hacer este personaje. ¿Cómo ves justamente el trabajo de los mexicanos en el extranjero? Ya hablabas del éxito también de Ana de la Reguera, también Eugenio Derbez, que se encuentra en Estados Unidos. ¿Cómo has visto el desenvolvimiento de los mexicanos en el extranjero y que les está yendo bastante bien? Pues cada vez somos más allá. ¿Sí? Cada vez somos más. Entonces, por consecuencia, los networks y las cadenas de televisión necesitan historias con las que la gente conecte. Y como somos más latinos y como somos más mexicanos, pues obviamente las historias en las que las familias de primera, segunda y tercera generación puedan conectar. Y gracias a muchos actores que fueron a allanar el terreno, pues nosotros encontramos, como ya lo había dicho en la conferencia, nosotros encontramos el terreno un poco más planito, por así decirlo. Pero todo es gracias a los paisanos. Los paisanos son los que piden contenidos y los paisanos son los que llenan las salas de cine y los paisanos son los que dan una muy buena cantidad de rating y pues gracias a ellos tenemos trabajo. Y definitivamente también son un orgullo para nosotros los mexicanos que pongan en alto el nombre de México en el extranjero, definitivamente, ¿no? Muchas gracias, pues yo solamente trabajo.
Oye, hablando específicamente de esta obra, es como de motivación. ¿Qué es lo que te falta a ti para realizar? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Alguna meta que tengas, corto, mediano plazo? Tenía muchas ganas de llevar esta obra a gira. Te soy muy honesto, cuando yo vi esta puesta en escena y vi lo que hicimos en el Teatro Libanés en Ciudad de México, yo decía, esto lo tenemos que llevar fuera, y finalmente se nos hizo. Se nos hizo gracias al público, se nos hizo gracias a cómo la gente salía en el teatro sensibilizada. Realmente esta puesta en escena iba a ser una obra muy corta, porque la íbamos a llevar de abril a finales de julio, pero la gente no dejaba de llegar. Y dijimos, pues bueno, sigamos, y seguimos, y la gente no dejaba de llegar. Y veíamos la respuesta de la gente y decíamos, es que esto vale la pena. Y nos pidieron la obra en Puebla, y nos pidieron la obra en Guadalajara, y decidimos dejar la obra, la gira en Monterrey para el último, porque pues sabemos que el público en Monterrey es un público sumamente amable, sumamente entregado. Y compartes también escena con muchos jóvenes. ¿Te ves reflejado en alguno de ellos? Pues en todos, sí. Todos tienen un poquito de mí en diferentes etapas. Y es un privilegio porque ellos son el futuro de este país en la actuación, y verlos a todos ellos juntos en un escenario juntos va a ser, me atrevo a decir que va a ser casi imposible, porque se los van a pelear todos. ¿Y cuál crees que, no sé, el que sea el con el que tienes mayor conexión de todos ellos? Todos, con todos. Creo que ese es un gran asset que tiene esta compañía, que dejamos de ser una compañía hace como un año y nos convertimos en una familia, porque nos vemos más que a nuestras propias familias a veces, e inclusive nos veíamos tanto más que nuestras propias familias, que se fueron incorporando nuevos miembros a la familia, y de la familia, y eso es una gran ventaja, y gracias a eso seguimos juntos, y gracias a eso esto sigue rodando, y sigue rodando de una manera positiva. Es así como Alfonso Herrera ha llevado su carrera. Además del teatro, el actor está en la producción de su nuevo proyecto cinematográfico. Esta fue una edición más de 15 Minutos de Fama. Nos vemos en la próxima.